Y esto es información de último momento. Hay información respecto de los docentes detenidos después de los incidentes de anoche en el Congreso. Maxi Real, estamos en vivo. ¿Qué se sabe de ellos? Bien, fueron liberados todos los docentes, afortunadamente, después del reclamo de los miembros gremiales, sindicales de CETERA que montaron. Ustedes pueden observar aquí, en estos momentos, hay una estructura tubular que ha quedado después de que ellos quieran construir. Casi el 70% ya estaba construida de esta escuela pública itinerante para debatir, entre otras cosas, la educación, las paritarias abiertas. Bueno, en definitiva, se desmadró esta situación ayer cerca de las 9:30 de la noche cuando hubo una orden de desalojar por parte de las autoridades policiales este lugar, este predio. Hubo corridas, hubo golpes. Los sindicales, los gremialistas y profesores docentes que se encontraban en el lugar hablan de represión. Los han corrido de este lugar, hubo golpes, hubo trompadas, hubo empujones y 4 detenidos en la comisaría sexta. Ya fueron liberados, hay 2 profesores del Bajo Flores. Lo cierto es que ahora, en estos momentos, en la Plaza 2 Congresos, hay una fuerte custodia policial. La estructura tubular sigue en el lugar. Hoy, a las 10 de la mañana, hay una reunión en CETERA para ver cuáles son los pasos a seguir. Gracias, Maxi.